Continuando con la unidad número 8 y el tema 1.7, vamos a trabajar lo que es la conversión de fracciones impropias a números mixtos. ¿Cómo se hace esto de convertir una fracción impropia, es decir, una fracción cuyo numerador es más grande que el denominador? Entonces, lo que se hace es que vamos a dividir el numerador entre el denominador de la fracción impropia. El cociente va a ser el número natural, es decir, la parte entera del número mixto, y el residuo va a ser el numerador de la fracción propia, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tenemos aquí en este lado, tenemos 7 tercios, que es una fracción impropia. ¿Qué es lo que hacemos? Dividimos 7 entre 3, ¿verdad? 7 entre 3 es a 2. Y 2 por 3 es 6, quiere decir que el residuo es 1, porque le faltaría para llegar a 7. Entonces, ponemos el 2 que me dio como cociente y el 1 como residuo. Y como denominador vamos a escribir el mismo numerador que tiene la fracción impropia. Entonces, 7 tercios equivale a 2 unidades y 1 tercio. Puede llegar a ocurrir también que algunas fracciones impropias se convierten nada más en números naturales, porque cuando se hace la división, el residuo que se obtiene es 0, es decir, no hay residuo. Por ejemplo, esta, 12 cuartos. Miren, si dividimos 12 entre 4 es a 3. 12 entre 4 es a 3, el residuo es 0. Por lo tanto, el 12 cuartos se convierte en un número natural. Entonces veamos estos ejemplos. Queremos convertir estas fracciones impropias en número mixto o número natural, según como resulte. El caso del literal a 5 tercios. Recuerde, vamos a dividir 5 entre 3, es lo que hemos indicado acá. 5 entre 3 es igual a 1, porque 1 por 3 es 3 y es el que más se le acerca al 5. Entonces, para que se acerque al 5, me faltan todavía 2. Ese es el residuo. En todo caso, como el resultado de la división es el que va como parte entera, en este caso 1, y el residuo va como numerador, que en este caso es 2, y el mismo denominador. Entonces quiere decir que 5 tercios equivale a un entero 2 tercios. El literal B dice 13 quintos. Al dividir 13 entre 5, eso tocaría a 2, porque 2 por 5 es 10. Para llegar al 13 me faltan 3, entonces este 2 es la parte entera y este 3 es el numerador, es decir que 13 quintos equivale a 2 enteros 3 quintos. Exactamente lo mismo vamos a hacer con los demás literales. Veamos entonces el literal C. El literal C es 7 tercios. Significa que el 7 lo vamos a dividir entre 3. 7 entre 3 tocaría a 2, porque 2 por 3 es 6. Entonces el residuo sería igual a 1. 1 haría falta, porque 2 por 3 es 6, para el 7 me falta 1. Quiere decir que 7 tercios es 2 enteros y 1 tercio. Ahora el literal D. Literal D es 5 medios. Nuevamente vamos a dividir 5 entre 2. Y eso corresponde a 2, porque 2 por 2 es 4. Entonces el residuo sería, como 2 por 2 es 4, me falta 1 para el 5. Entonces esto equivale a 2 enteros, que es el cociente, y 1 medio. Ahora veamos el literal E. Literal E es 10 quintos. Si usted divide 10 entre 5, exactamente es a 2, porque 2 por 5 es 10. No hay residuo, entonces esto equivale
únicamente a 2. Ahora veamos lo que es el literal f. En el literal f hacemos exactamente lo mismo. 9 cuartos significa que vamos a dividir 9 entre 4 y eso sería 2, porque 2 por 4 es 8. Entonces el residuo es 1. Quiere decir que aquí tenemos 2 enteros y un cuarto. Veamos con el literal g. Dice 15 sextos. Si dividimos 15 entre 6, sería 2, porque 2 por 6 es 12. ¿Cuánto me hace falta para los 15? Me faltan 3. Entonces quiere decir que esto equivale a 2 enteros y 3 sextos. Luego, el literal h dice 13 tercios. Dividimos 13 entre 3. Eso sería igual a 4. Porque 4 por 3 es 12. Entonces el residuo es 1. Por lo tanto, esto equivale a 4 enteros y un tercio. Luego tenemos el literal i. El literal i, en este caso, es 7 sextos. 7 sextos. Voy a dividir 7 entre 6 y eso es igual a 1 porque 1 por 6 es 6 y de residuo es 1. Entonces el cociente es 1, es la parte entera, este es el numerador y el denominador sigue siendo 6. Un entero, un sexto. Y finalmente el literal j, que dice 12 tercios. Al dividir 12 entre 3, eso es a 4, porque 4 por 3 es 12. Es exacto, no hay residuo, por lo tanto esto es igual a 4. Y de esa manera se hace la conversión de una fracción impropia a un número mixto.